El lunes pasado continuamos abordando el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses, y en este capítulo Pablo habla acerca de los peligros que acechan a la fe. Yo no sé si usted recuerda, los que estuvieron conectados o en sintonía el lunes pasado, Pablo habla precisamente acerca de estos peligros, de estos riesgos, y va a mencionar dos extremos que pueden resultar tremendamente peligrosos para la vida cristiana. Por una parte, el fariseísmo o el ritualismo, la fe externa, y por otro lado, el libertinaje o sensualismo. Son dos puntas de un cabo que deben ser evitadas por el cristiano. Lamentablemente siempre acechan y siempre arrastran a los que son más débiles en la fe. La lectura la tendremos entre los versos 15 al 21 de Filipenses 3. Dice así la palabra del Señor: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Ya hemos hablado acerca de la infiltración del fariseísmo que eventualmente aparece dentro de la iglesia en la actualidad. Personas que en nombre de Dios imponen cargas y arrebatan el gozo que provoca el Espíritu Santo en los corazones de los hijos de Dios. Pablo los llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, y pone en alerta a los creyentes sobre estos peligros. Generalmente se trata de personas que alegan santidad, que alegan rectitud, por ende imponen cargas, pero ni ellos mismos son capaces de vivir el gozo de la salvación. Y en esta parte del capítulo 3, Pablo nos habla del otro peligro también latente en la iglesia. Nos lleva al extremo opuesto, porque si en la primera parte nos habla del peligro del legalismo, de los fariseos en la iglesia, ahora viene y nos habla del libertinaje. Generalmente se daba que en las iglesias se unían personas provenientes del mundo judío y del mundo pagano, porque eso es lo que provoca el evangelio. Salta las barreras sociales, raciales, culturales, etc. Pero se daba que algunos que venían del judaísmo imponían el legalismo, y quienes venían del paganismo procuraban imponer el libertinaje. Ahora, por supuesto que la iglesia es una cosa diferente. Quedaba en medio de la carga de tradiciones impulsadas tanto por el judaísmo como por las acciones desenfrenadas de quienes provenían del mundo pagano. Y aquí habla Pablo de estos peligros. Habla de este libertinaje que muchas veces trataba de infiltrarse en la iglesia de Jesucristo. En Gálatas, por ejemplo, Pablo habla acerca del fariseísmo, del legalismo, que se estaba metiendo dentro de la iglesia. Pero cuando escribe a los corintios, les habla acerca de la sensualidad que se estaba desbordando y previene, alerta en cuanto a estas cosas. Insta a la iglesia a tener cuidado sobre estas cosas y a buscar el verdadero rumbo en Cristo. Cuando hablamos de sensualidad, es para referirnos a esa tendencia a poner lo sensorial por encima de lo espiritual, de decir yo siento por sobre el yo creo. Ahora allí en el Nuevo Testamento esta gente no venía de cualquier lado, sino que había una escuela filosófica griega instalada por un tal Epicuro de Samos,
conocido como el padre del sensualismo. Ahora, si leemos la Biblia, el Nuevo Testamento particularmente, veremos que Pablo tropezó con los epicúreos en su estadía en Atenas. Ahora, ¿qué era lo que enseñaba este epicúreo de Samos? Que era un filósofo mediocre, pero que tenía mucho arrastre, como decimos, mucho éxito por lo que decía. Él decía, todo lo que produce placer es bueno. El placer es el principio de una vida feliz. De hecho, uno de sus seguidores decía, qué gozo, qué gloria para mí, decía, haber aprendido de Epicuro a contentar mi estómago, porque en verdad el bien soberano del hombre está en el vientre. Entonces no es casualidad que Pablo use la frase para referirse a esta gente cuyo Dios es el vientre. Está apuntando directamente a esta escuela que por desgracia se había metido dentro de la iglesia a través de quienes enseñaban que como cristianos se debe gozar de todas las cosas. Ahora, por supuesto que esta es una doctrina cómoda. Ellos se tomaban de la libertad en Cristo para distorsionarla y decir, entonces no nos privamos de nada porque somos libres. Y metían el epicureísmo dentro de la iglesia cristiana. Pablo lo define diciendo, su Dios es el vientre. ¿Qué quería decir con esto? La palabra vientre la usa para referirse a la parte hueca del cuerpo que está hacia debajo de las costillas. Pensemos que en ese tiempo ellos no tenían los conocimientos anatómicos que tenemos el día de hoy. Entonces para ellos en la parte ventral estaba el estómago y estaban también los órganos sexuales. En otras palabras, esta gente se dedicaba únicamente a satisfacer su estómago y a satisfacer su sexualidad. Esto era lo que tenían ellos como Dios en aquel momento. Rendían culto a todo lo que sea exceso, tanto en la comida como también en la sexualidad. Vivían de acuerdo con estos principios. Ahora, por supuesto, Pablo sabía que esto era común entre los paganos. Entonces, ¿por qué dice que está llorando frente a esto? Porque si bien era común entre los paganos, ahora ellos usaban el nombre de Cristo para sostener esta falsa doctrina. Ellos le enseñaban a la gente, le decían, como somos cristianos, como somos libres en Cristo, entonces vamos al desenfreno total. Entonces Pablo escribe esto para decir, hay que tener cuidado con esta gente porque su Dios es el vientre, porque su gloria es su vergüenza. Es decir, su libertinaje lo tomaban como una virtud, como si eso fuera una marca suprema de la libertad en Cristo. Solo piensan en lo terrenal. No hay ningún pensamiento espiritual o trascendente en su vida. Esa gente, dice Pablo, está condenada por Dios. Esta gente no es de Cristo. Son infiltrados dentro de la iglesia. Esta satisfacción de la carne los llevaba a excesos. Comían, pero llegaban a la gula. No vale la pena hablar de cómo eran los banquetes entre los romanos ese tiempo. Solo como ilustración la gente comía y luego se provocaba vómito para seguir comiendo. En lo referente al consumo de alcohol, prácticamente todos sus banquetes concluían con gente tirada debajo de las mesas, durmiendo la borrachera. Esto era lo que vivían ellos. ¿Y qué hablar del sexo? No había restricción alguna. Fornicación, adulterio, homosexualismo, bestialismo, cualquier cosa. Y esto se había metido dentro de la iglesia. Y Pablo dice, yo lloro por eso, porque esto lo hacen en el nombre de Cristo. Y entonces dice, esta gente está condenada por Dios. El fin de esta gente es perdición. Están perdidos. Y escribe esto para enseñar a la iglesia que no tienen que dejarse influenciar por estas cosas. Que no pase lo que había sucedido con la iglesia de Corinto, donde la influencia de esta gente fue tan grande que los jóvenes fornicaban con prostitutas, aceptaban uniones incestuosas aún dentro de la misma iglesia. Cuando participaban de la cena del Señor, terminaban borrachos, ebrios, daban rienda suelta a la gula. Y Pablo dice, no. Esto no es cristianismo. Así no es la fe cristiana. Como no lo es el fariseísmo con todas sus restricciones, tampoco lo es el libertinaje.
Ninguno de los dos extremos está bien. Y es evidente que Pablo estaba buscando la salud espiritual de la iglesia en Filipos, y entonces les señala los dos extremos que deben evitar. Y creo que es bueno recordar la norma que le dio a la iglesia de Corinto en su momento cuando le dijo: miren, hay tres cosas que ustedes deben tener en cuenta. Primero, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Segundo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tercero, todas las cosas me son lícitas, pero no me tengo que dejar dominar por ninguna de ellas. El cristiano debe saber que no todo conviene. Por tanto, frente a lo que voy a hacer, debo preguntarme primeramente: ¿de verdad me conviene esto? En segundo lugar, debe saber que no todo edifica. Por lo tanto, debe preguntarse: ¿es edificante esto para mí? Y tercero, que no puedo dejarme dominar por nada. Entonces debo preguntarme: ¿esto que quiero hacer podría llegar a transformarse en un hábito del cual no podría despegarme? ¿Me transforma potencialmente en un adicto esto? Estas son las preguntas fundamentales que nos deja la palabra de Dios para saber manejarnos en la vida. Y claro, cuando algunos veían que Pablo decía: no se sometan a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, tomaban esto y decían: entonces en nada nos debemos restringir, y transformaban esto en un absoluto. Pero Pablo dice: no, un cristiano tiene que vivir una vida correcta, una vida santa. Es cierto que el Señor me da libertad, pero tenemos que manejar esa libertad con madurez, tener claro que no todo me conviene, no todo me edifica, que hay cosas que me pueden esclavizar, y estas son cosas que debemos tener en cuenta como cristianos. El sensualismo estaba muy difundido. Pablo dice: porque por ahí andan muchos. Esa palabra muchos significa que esto estaba extendido. Y en su carta a los romanos dice algo muy interesante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está señalando el mismo problema. Y a los corintios, bueno, no hace falta que mencione todo lo que le dice a los corintios sobre esto. Incluso Pedro en su primera carta llega a decir: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Quiere decir que así como nos saca de un extremo, que es el fariseísmo, que hay que evitar el legalismo, también hay que evitar el otro extremo, que por desgracia ambos estaban y están aún latentes en la iglesia. Y esto es algo que menciona el apóstol Pablo repetidas veces, y lo menciona pensando justamente en que esto es lamentable que suceda, que es una verdadera vergüenza para el cristianismo. Nosotros como país no hemos estado exentos de estos fenómenos. Hace algunas décadas atrás apareció la denominada teología de la liberación, que no era otra cosa que hacer coincidir la doctrina bíblica con los conceptos marxistas. Y todo esto se infiltró en las iglesias, no solo católicas, sino evangélicas también. Y en un momento dado, en nombre de Cristo, se cubrió de sangre toda América Latina. Y era preocupante cómo muchos jóvenes de iglesia eran captados para entrar a la lucha armada en nombre de Cristo y de la iglesia. Eran ideas muy seductoras para ellos, y hubo desaparecidos a partir de este fenómeno. Pasaron un par de décadas más y surge la denominada teología de la prosperidad. Y así como la teología de la liberación era la forma marxista de enfocar el evangelio, la teología de la prosperidad era la forma capitalista, con un mensaje igualmente seductor: vengan a Cristo y se le acabarán los problemas, vengan a Cristo y dejarán de sufrir. Es decir, se fueron al otro plato de la balanza. Entonces la iglesia siempre ha estado en medio de estas dos fuerzas. Unos tiran por un extremo y otros tiran por el otro. Y si no ponemos límites, podemos ser llevados por diversas corrientes o filosofías presentes en la sociedad. Por un lado hay que luchar en armas para alcanzar la verdadera libertad de los pueblos, y por otro, ponga su dinero aquí, traiga sus chequeras y deje de sufrir, que es el gran negocio de algunas iglesias en este tiempo. Y Pablo habla de estos extremos en estos capítulos. Habla de los fariseos
y de los sensualistas. Y en medio, ¿qué es lo que hace? Él cuenta su propia experiencia. Y en el verso 17 dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Él se pone como ejemplo, como diciendo: miren cómo lo hago, para que no se dejen llevar para un lado ni para el otro lado. Imiten esta conducta, que es la conducta que me ha librado de caer en extremos durante todo este tiempo. Entonces, en primer lugar, sean imitadores. ¿En qué? En el renunciamiento. Dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sean imitadores en el objetivo espiritual. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Pablo no dijo: armémonos y combatamos a los romanos por la fuerza de la liberación, para liberación. No, él no dijo eso. Pablo tampoco dijo: vamos a llenarnos de riquezas materiales, porque si tenemos un padre rico, entonces no tenemos por qué vivir en pobreza. No, él tampoco dijo eso. Él puso la mira en el Señor y avanzó hacia adelante. Y termina todo esto hablando de nuestra ciudadanía celestial, cuando dice: pongan la mira allí, en ese lugar. Y fíjense que hay tres formas de encarar la vida. La primera es encararla en forma estacionaria, sedentaria. Me quedo donde estoy y vegeto permanentemente, dando vueltas siempre en lo mismo, sin avanzar ni retroceder. Así vivía Israel cuando era prisionero en Egipto. Para ellos todos los días le eran iguales. La segunda forma de encarar la vida es viviendo como nómades. Hoy voy para acá, mañana para allá, pasado al otro lado, después por el otro. No hay una dirección clara. Se da vueltas y vueltas, pero no sabe hacia dónde va con claridad. Y en tercer lugar está la vida peregrina. El peregrino es aquel que sale y camina. No está estático, pero tiene un punto claro hacia dónde se dirige. Y Pablo lo que habla en este capítulo es acerca de esto precisamente. Hay que dirigirse hacia un punto. Fíjense lo que yo hago, dice: avanzo permanentemente. Tengo una vida dinámica, pero no me muevo para cualquier lado. Me muevo hacia el punto determinado, hacia aquello que Dios ha señalado. No tengo una vida estacionaria. Tampoco tengo una vida nómade, hoy aquí, mañana allá, como Facundo Cabral cuando decía: no soy de aquí ni soy de allá. Pablo dice: no, un cristiano no es alguien que no es de aquí ni es de allá. El cristiano sabe de dónde es ciudadano del cielo, viviendo temporalmente en el mundo. Entonces, mientras camina en esta vida, siempre apunta hacia allá. La vida cristiana es una carrera y tiene una meta. Y es hacia esa meta donde se dirige y avanza el cristiano cada día. Y claro, mientras avanzamos, atravesamos todo tipo de problemas. La iglesia siempre ha tenido que atravesar momentos difíciles. Siempre ha sufrido influencias de un lado y del otro. Y quizás muchas veces nos hemos visto tentados a ceder ante la seducción de estos pensamientos. Una vez alguien me dijo: pastor, hay que reevangelizar a la iglesia porque no ha entendido los principios de prosperidad que Dios le entregó, porque vive como mendiga teniendo un padre rico. Recuerdo que estuvimos discutiendo por un largo rato algunas ideas sobre la fe cristiana. La iglesia siempre está en peligro de caer en uno u otro extremo. Tenemos que estar muy claros sobre qué creemos y a quién creemos. Una vez alguien decía: no prediquemos más sobre ese pasaje que dice: en el mundo tendréis aflicción, porque los hermanos se ponen tristes. Pero resulta que la Biblia lo dice. Está allí y hay que predicarlo. Hay que seguir predicándolo. La palabra de Dios no ha cambiado. A veces miro hacia atrás en mi experiencia como cristiano y creo que lo único que me ha mantenido firme es creer en lo que Dios ha hablado. Porque si Dios ha hablado, lo que Él ha dicho es la verdad. Y esta verdad es lo único que nos puede mantener firmes en el camino mientras predicamos. Por eso jamás renunciaré a los principios establecidos por Cristo.
Estas son las cosas que debemos atesorar y mantenerlas firmes durante nuestra vida. Un viejo pastor decía, para vivir la vida cristiana correctamente debemos tener el lema de Cristo, un lema que no está escrito en la Biblia, pero el Señor siempre lo tuvo presente. Quizás usted se esté preguntando, ¿cuál será el lema que no está escrito en la Biblia? Bueno, decía él, cuando Cristo empezó su ministerio, sabía que iba a tener oposición de un lado y del otro, pero él se puso un lema, y ese lema es, tengo que seguir. Me querrán llevar para acá, me querrán llevar para allá, pero tengo que seguir. Ese era el lema de Jesucristo. Y sin duda que tenía razón este pastor. Frente a los embates, incluso de sus propios discípulos, que se rebelaban porque no querían ir a Jerusalén y aún le persuadían de que él no vaya, él decía, no, yo tengo que seguir. La vida es un peregrinaje y tengo que llegar a la meta. Esto es también para nosotros, estimados. La vida nuestra es un peregrinaje y cada uno de nosotros, pase lo que pase, debe proponerse seguir siempre adelante hasta alcanzar la meta, hasta cruzar con la gracia de Dios un día el umbral del cielo eterno.